La siguiente es una palabra de fe que fortalecerá su vida y le traerá sanidad, dirección y victoria. Este es un mensaje del ministerio Mi Familia Vive. Bienvenidos. El Señor ha colocado algo muy especial en mi corazón. Pueda que no sea la super mega palabra, pero espero que este mensaje pequeño, corto, como ustedes lo quieran interpretar, llegue hoy a sus vidas. Les quiero comentar que cuando yo inicié las cosas del Señor Jesús, cuando yo lo conocí a Él, yo estaba muy, pero muy alejada de Dios. Yo creía que yo estaba cerca de Dios y yo hacía muchas cosas como pagaba promesas, hacía como una cosa que se llama los 9 domingos, hacía el rosario. De alguna manera yo creía que ahí estaba pues como bien con Dios, pero yo veía que mi situación familiar era cada vez más difícil, a nivel de salud, a nivel de mi relación matrimonial. Así que pues nada de lo que yo quería vivir tenía en ese momento, a pesar de todas estas cosas que yo hacía para supuestamente agradar a Dios. Pero como Dios es tan maravilloso y tan lleno de misericordia, Él ve nuestro corazón. Así que un día Él envió a alguien para que me predicara del Señor Jesucristo. Y cuando yo encontré ese camino, mi vida cambió. Y fue algo tan maravilloso que yo les quiero decir. Jamás en mi vida yo había recibido un abrazo tan especial y tan real y tan genuino, digo, porque estaba muy vacía, estaba muy dolida, y en ese momento la persona que Dios envió para que me predicara el Señor, Él me dijo, el Señor me dice en este momento que te debo dar un abrazo porque tú lo necesitas. Y me dio un abrazo pequeño, pero yo sentí como si hubiera durado una hora. Entonces, el Señor Jesús nunca va a despreciar lo que tú estés haciendo para Él. Yo pensaba que él estaba tan lejos de mí. A partir de ese momento como que yo decía, él está tan lejos de mí que yo no lo podía creer que él había venido verdaderamente a mi corazón. Entonces, por más que tú estés haciendo algo, no sé, porque no has recibido a Cristo, porque no lo has conocido, en cualquier momento el Señor te va a tocar el corazón, y puede ser que sea esta noche. Así que vamos a mirar una palabra que los va a llevar, porque yo me identifico con eso. Cuando nosotros encontramos a alguien quien nos comparta del Evangelio, cuando encontramos a alguien que nos lleve al camino de la verdad, cuando encontramos a alguien que nos lleve a que nuestros ojos del entendimiento, nuestros ojos espirituales sean abiertos, porque mis ojos espirituales estaban cerrados. Pero cuando vino Cristo a mi vida, todo cambió. Entonces vamos a ir a una palabra que se llama, que la he titulado hoy, una vida que agrada a Dios. Una vida que agrada a Dios. Y yo quiero que vayamos a Mateo 3, verso 1, lo podemos mirar, 1 y 2, y dice: Mateo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Miremos que hace más de 2020 años vino este gran profeta de Dios llamado Juan el Bautista. Y él fue un milagro del Señor, porque sus padres se llamaban Zacarías y su papá Zacarías y su mamá Elizabeth. Y ellos ya eran viejitos, ellos ya eran de edad. Pero este hombre y esta mujer, este matrimonio, hacía lo que le agradaba a Dios. Cumplían con los mandamientos de Dios. Y ellos le habían pedido que les diera hijos, pero no habían tenido hijos. Y pues él era un sacerdote. Entonces, él fue premiado, junto con su esposa, fueron premiados con este hermoso hombre, profeta de Dios. Y dice la palabra de Dios, si quieren ver en algún momento, en Lucas 1, ahí está la historia de ellos. Y el Señor, cuando Elizabeth estaba esperando a Juan el Bautista, nada más allí, ella fue llena del Espíritu Santo, o Juan el Bautista recibió esa presencia del Espíritu Santo. Cuando va él allí al desierto a llevar la palabra de Dios, resulta que él iba lleno del Espíritu Santo de Dios, pero él no era estudiado, no tenía títulos académicos, pero tenía lo más grande, lo más maravilloso, lo más poderoso, y era que tenía la unción de lo alto, la unción del Espíritu Santo de Dios. Y por eso él fue escogido por Dios para ir a preparar el camino, porque Cristo venía después de él. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista dice que él vino a bautizar, y él bautizaba el arrepentimiento. Él vino a predicarles y los bautizaba para el arrepentimiento de pecados, Él no hizo milagros así visibles, sino él solamente fue escogido por Dios para que viniera la gente con dolor, viniera la gente con quebranto en su corazón por haberle fallado a Dios. Y este hombre era tan respaldado por el Espíritu Santo de Dios que venían personas de Jerusalén, venían personas de Judea, de los alrededores del río Jordán, todas esas poblaciones que estaban por el Jordán, y venían de lejos buscando saciar su alma, porque estaban quebrantados, había convicción de pecado. Entonces él les predicaba ese arrepentimiento, y por eso dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. Y dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Y si ustedes van a Isaías 40, allá encuentra esta palabra que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Voz que clama en el desierto. Juan el Bautista no había nacido, eso fue como 700 años atrás, y ya Dios le había hablado al profeta Isaías que venía uno a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Y por eso dice: enderezad sus sendas, enderezad sus sendas. ¿Qué pasó conmigo? Llegó alguien a predicarme el evangelio,
y mi camino estaba torcido, pero alguien llegó y trajo esa convicción a mi corazón por la palabra que me fue predicada. Y esa palabra me trajo arrepentimiento, me trajo dolor, me trajo quebrantamiento, angustia, porque yo decía, yo no me imaginaba que yo era tan pecadora. Pero eso es lo que nosotros necesitamos hacer el día de hoy. El Señor Jesucristo tuvo a este gran profeta de Dios para que preparara el camino, para que cuando Él viniera, dice ahí más adelante en Mateo 3:11, dice que Él vino a preparar el camino, pero que luego vendría el Señor Jesucristo bautizando en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista bautizó en agua para arrepentimiento. Pero el Señor Jesucristo vino a preparar, vino a llenar nuestros corazones con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque Él ya vino, el Señor Jesucristo, como yo les decía en el mensaje anterior, que hace como 15 días creo que fue, que Él nos dejó a su Santo Espíritu y Él es el que nos convence ahora de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, tenemos que mirar ahora lo más maravilloso, lo más hermoso que nosotros tenemos en este momento es que el Señor te está llamando hoy a ti. Él me ha llamado a mí, pero también te está llamando a ti para que vayas y prediques y lleves esa palabra de arrepentimiento, pero no va a ir sola, porque tú y yo, que somos hijos de Dios, vamos a ir con Espíritu Santo y con fuego. Entonces, ¿qué es lo que yo me he puesto a pensar, amados, en este tiempo de cuarentena? Yo decía, nosotros hemos dejado de pronto un poco de lado hablar de este tema porque nos hemos enfocado en el dolor, en la tristeza, en toda la afectación que este coronavirus ha traído a la humanidad, a nuestras familias, el aislamiento, el confinamiento, y como que nos hemos entretenido, entre comillas, en estos temas. Pero, ¿qué de lo que tenemos que hacer para predicar el mensaje de salvación? El mensaje que lleva al arrepentimiento a esta humanidad, a este pueblo, como el Señor nos dijo, que está desorientado y perdido por el pecado. Entonces, yo me ponía a pensar de qué se ha predicado y que yo he escuchado. Se ha predicado de la prosperidad, se ha predicado del liderazgo, pero ¿dónde queda el predicar acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados? Acerca de ir a ser discípulos, de ir a traer a los perdidos a Cristo, de ir por ellos y decirles, hay un Salvador que te quiere conocer, que te quiere traer para que salgas de allí, de esas arenas movedizas, de esa oscuridad en la que tú estás. El Señor está dolido y yo les digo hoy con todo el corazón, el Señor a mí me habló y me dijo que el pueblo de Él, su iglesia se ha estancado, se ha como detenido
en cosas efímeras, en cosas pasajeras, pero que también su iglesia ha entrado en un ambiente de pecado. Y allá es donde el Señor quiere hoy llegar. El Señor te quiere decir, haz un alto en el camino y revisa cómo estás tú con el Señor. El Señor Jesucristo vino y nos trajo ese regalo del poder del Espíritu Santo de Dios. Estamos en el Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Así que no tenemos excusa, amados, que nosotros no podemos rendirnos a Dios, que no podemos predicar la palabra del Señor. Si tú has pecado, si tú has fallado, el Señor dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero no nos podemos quedar allí. Mira, nuestra fe no está en el poder de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros hemos sido llamados para dar frutos que demuestren un verdadero arrepentimiento. Esta iglesia no está muerta. Esta iglesia, el ministerio Mi Familia Vive, es una iglesia viva y llena del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso está ahí en Mateo 3:8. Pero yo siempre, o no siempre, en algunos casos, me gusta tocar esta cita bíblica que dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero me seréis testigos. El Señor quiere que nosotros recibamos ese poder del cielo, que caminemos en ese poder. Tú no te puedes dejar engañar que estás mal, que estás abatido, que estás triste, que estás derrotado, que ya no puedes más. Mira, el Señor ha dejado el poder de su Santo Espíritu para que hoy seamos llenos de ese poder y nos levantemos con la fuerza del Espíritu Santo y no nos dejemos como apabullar, no nos dejemos allí oprimir y enredar por todas las cosas que nos dejamos creer de la oscuridad. Tú y yo, si tú recibiste al Señor Jesucristo, si tú hiciste de todo corazón esa oración donde le dijiste, Señor Jesucristo, yo hoy me arrepiento de todos mis pecados, hoy reconozco que te necesito. Si tú hiciste esta oración diciéndole, Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi único y Señor Salvador de mi vida y quiero que vengas a mi corazón y habites en él. Y yo quiero que escribas mi nombre allí en ese libro y que nunca se ha borrado mi nombre, sino que yo hoy camine tomado o tomada de tu mano hasta el fin contigo. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú no eres cualquiera. Si Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo para predicar solamente arrepentimiento, y la gente caía de rodillas, la gente era cambiada y era transformada. ¿Cómo me vas a decir hoy que estás débil, que estás derrotado, que estás derrotada? Si tenemos al Espíritu Santo de Dios por medio de Cristo que vino y pagó un precio por ti y por mí. Y Él vino con Espíritu Santo y fuego. Poder. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga habitación en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios entre y gobierne nuestras vidas. Si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, está en tu casa, el maligno no puede tocar
ni a tus hijos, ni puede tocar tu vida, ni puede tocar tu matrimonio, ni puede tocar tu negocio, ni puede tocar tu empresa, ni puede tocar tus finanzas, ni tu salud. No puede tocarnos. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo dice. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y damos gracias al Señor. Mira acá en Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es urgente venir al arrepentimiento y confesar todo pecado y apartarnos de todo mal. ¿Por qué? Porque esto del coronavirus, lo de las plagas, lo que va a venir, amados, es una muestra que el Señor Jesucristo viene pronto. Y tú y yo, ¿cómo vamos a estar? Con los brazos cruzados, con las manos cruzadas, y no hacer nada por aquellos que se están yendo a una eternidad sin Cristo, a una eternidad sin Dios. Si el Señor dijo que nosotros habíamos sido escogidos para ir a ser discípulos, para ir a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tú y yo fuimos escogidos, amados. Y este no es tiempo de seguir llorando. Mientras tú te preocupes por las cosas de Dios, mientras tú te rindas al Señor, le pidas perdón de tus errores, le pidas perdón de tus pecados, el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas, porque hay cristianos, y me incluyo ahí, que yo he pecado, yo le he fallado al Señor, como hija de Dios, yo le he fallado. El problema o la situación está en que yo me quede allí, en esos pecados, o realmente me deje convencer por el enemigo, que el enemigo me diga: ¿sabe qué? Mire, usted no ha nacido de nuevo, usted es un pecador, usted es una pecadora y usted ya no se puede acercar a Dios. Diablo mentiroso, yo nací de nuevo y yo soy una nueva criatura, yo soy hija de Dios. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Yo tengo que decirle al mundo espiritual de la oscuridad quién soy yo en Cristo y no agachar mi cabeza y sí, yo soy culpable, sí, yo me volví mala, yo me volví malo, porque ya no pasaron meses, pasaron días y yo no he enderezado mi relación con Cristo. No, es tiempo de que tú te levantes y digas: yo hoy tomo la decisión, arreglo cuentas con mi Señor. Y voy a la mesa y me siento allí a comer con Él. No estamos para recibir las migajas de lo que cae de la mesa. Eso fue la mujer sirofenicia la que dijo eso, que ella se conformaba con las migajas que caían de la mesa y ahí el Señor la bendijo. Pero en este tiempo nosotros no estamos para ir a tomar las migajas, sino para sentarnos en la mesa del Rey y comer de su banquete. Y ese banquete se llama bendición, se llama conexión, se llama llenura del Espíritu Santo, se llama poder, se llama autoridad, se llama fe, se llama amor, se llama perdón, en el que yo camino cada día con Él. Y esto me va a capacitar para ir a llevar palabra de evangelismo, una palabra de arrepentimiento. Cuando el Señor me habla y me dice: diles, ve y diles que se arrepientan y que me busquen de todo corazón, que confiesen sus pecados. El Señor está presto para perdonarnos. El Señor está presto para escucharnos.
pero el diablo está presto para tenerte cautivo, cautiva en pecados. Si tú caíste en un pecado, es tiempo de que te levantes y pienses en los tuyos, pienses en tu familia, pienses en tus vecinos, en tus amigos, porque tú vas a ser usada para ir a llevar ese mensaje de salvación. El Señor es maravilloso. Juan el Bautista, él no tuvo títulos, él no tuvo educación, pero tuvo ese gran poder de Dios. Siento el poder de Dios en esta hora. Siento el poder del Espíritu Santo en este momento, en este lugar. Creo que el Señor está en este lugar por su Espíritu Santo y Él es el que les está enviando esta palabra a ustedes. Él es el que les está animando en esta hora. Y tú allí donde estás, arrodíllate y dile: Señor, reconozco que no te he tomado en serio. Reconozco que me he enfocado es en mis problemas, es en mis dificultades, es en mis situaciones. Pero se me ha olvidado que tú me escogiste para llevar las buenas nuevas de salvación a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos. Tú eres un embajador, tú eres una embajadora de Cristo en esta tierra. No podemos presentarnos un día cuando el Señor nos llame, cuando nos vayamos en el rapto, con las manos cruzadas y decir: no hicimos nada. Solamente nos quejamos, solamente lloramos y solamente nos lamentamos y vivimos amargados y frustrados en una vida cristiana. No, eso no es. Mira que ellos, a los que tú les a los que tú anheles llevarles la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? Vas a entrar en un tiempo de oración. Primero, ¿qué vas a hacer? Entonces yo te digo acá, primero, entra en un tiempo de oración y coloca a estas personas en las manos de Dios y diles: Señor Jesús, hoy yo encomiendo a estas personas con nombres, y les vas a decir a este amigo, a este familiar, a este vecino, a esta vecina. Y vas a orar por ellos y vas a interceder por ellos para que venga a ellos convicción de pecado, para que venga a ellos arrepentimiento. ¿Y saben qué va a pasar? En segundo lugar, ellos mismos anhelarán que tú les prediques, que los disipules y que les enseñes a Cristo nuestro Señor, porque van a tener hambre y sed, así como yo un día tenía hambre y sed. Y yo buscaba en un lado, buscaba en otro, iba y pagaba una promesa, porque eso se llama tener uno hambre y sed, pero está tomando o está yendo a los lugares equivocados. Pero cuando oramos por una persona, por un familiar, el mismo Espíritu Santo los va a guiar a ellos en sus corazones a que se arrepientan, a que preparen ese corazón y anhelen que alguien llegue a llevarles ese mensaje de salvación. En tercer lugar, vamos a hacer una lista de las personas a las que tú crees que el Señor quiere que tú les evangelices, que tú les prediques, que tú les enseñes. Vas a hacer una lista de estas personas y vas a empezar a orar por ellos. Los vas a reclamar para el reino de los cielos. Y vas a decir, ellos van, y si ya son personas, porque tal vez son personas que un día estuvieron en los caminos del Señor y se apartaron.
Entonces hoy vamos a decir, Señor, hoy voy a orar por esta persona. Y no lo vas a hacer una vez, no lo vas a hacer 2 veces, lo vas a hacer las veces que sean necesarias. Y en algún momento el Señor te va a decir, ve y predicas, ve y les llevas la palabra. ¿Por qué? Porque el corazón ya está preparado, el corazón ya está listo. Así sucedió con Cornelio. Cornelio era un militar y el Señor le habló a Pedro y le dijo, ve a la casa de Cornelio porque allí hay un hombre que ora, allí hay un hombre que hace ofrendas para Dios. Y él no había nacido de nuevo, pero también había preparado el corazón de Cornelio para que fuera Pedro. Entonces hay una conexión cuando oramos. Pedro oraba por los perdidos y Cornelio oraba por el ser una mejor persona. Entonces ahí vemos cómo Dios empieza a obrar milagros, empieza a hacer cosas maravillosas. Así lo va a hacer contigo, lo ha hecho conmigo. En este tiempo ha sido algo maravilloso. Hay una pareja que está recibiendo grandes cosas del Señor en este tiempo, pero lo más lindo de eso, que me alegra y que me regocija, es que tan pronto terminamos la clase nosotros con ellos, inmediatamente ellos van y se conectan con un familiar y empiezan a darles la clase que nosotros les hemos dado. Porque tienen hambre, porque tienen sed de Dios, porque Dios ha venido con su Espíritu Santo y les ha mostrado que allá también, en ese otro lugar, también necesitan de Dios. Entonces, que podamos tener ese corazón sensible para el Señor. Nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios y somos los escogidos para prepararnos como una iglesia, dice la palabra de Dios, sin mancha y sin arruga, una esposa adornada para la venida de Cristo. Cristo viene pronto, amados. No perdamos más tiempo. Cristo viene pronto. Él me dijo, diles que mi venida está cerca. Y que lo que están viendo y lo que van a ver de situaciones como el coronavirus, como plagas, como terremotos, como tsunamis, como todas estas cosas, pestes, son el anuncio de que la venida del Señor está a las puertas. Entonces, que nos afinemos y que nos pongamos en esa línea, en esa dirección para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te arrepientes y recibes al Espíritu Santo de Dios, lo que yo te decía ahora, ningún diablo puede venir a fregar tu vida. Ningún demonio puede venir a dañar a los tuyos. Pero tenemos que rendirnos, no a medias. No a medias. No es que qué dirán mis vecinos, no es que qué dirá mi familia, no es que qué dirán mis amigos. El Señor está esperando por ti. Y tú no puedes dejarte dominar por esos que dirán. Tienes que ser decidido. Hoy te animo a que seas una mujer decidida, a que seas un hombre decidido, a que digas, mira, ya he dado vueltas, he ido de un lado, he ido al otro, haciendo pecado, desagradando a Dios, cometiendo errores aquí y allá, llevando a mi familia de un lado a otro, sin rumbo fijo, sin tener alguien que direccione mi vida. Hoy me rindo a ti, Señor. El Señor te va a recibir y va a ver tu corazón. Si tú eres estudiado, si tú eres preparado, qué bendición.
Juan el Bautista no era preparado, pero si tú eres preparado, si tú eres estudiado, si fuiste a la universidad, si has hecho maestrías, posgrados, los estudios que hayas hecho a nivel teológico, gloria al Señor. Pero ríndelos al Señor. Rinde todo eso a Dios y pone eso despuesito de darle el primer lugar a Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Y a cuántos has ganado para el Señor? ¿Cuántos años? ¿A cuántos has ganado para el Señor que tú digas, mire, yo los he discipulado, los he cuidado, los he acompañado hasta que sean fuertes y hoy en día ellos están plantados, dando fruto, haciendo cosas para Dios? O tal vez puedas decir, me he dedicado a quejarme, me he dedicado a pensar en los míos, me he dedicado a llorar, me he dedicado a pensar en mis frustraciones. Y el Señor va a decirte, nunca me entregaste eso. Yo te podía haber cambiado, yo podía haberte transformado en estas áreas, pero nunca me las has rendido, porque tú de palabras las rindes, pero tu corazón sigue apegado a ese dolor, tu corazón sigue apegado a esas situaciones. Y no me has dejado obrar, no me has dejado actuar. Y también te has perdido la bendición de ir por personas para el reino de los cielos. Entonces, hoy es el momento para que le digas al Señor, Señor, perdóname, porque he pensado más en mí, he sido egoísta y he pensado en solucionar mis temas, mis situaciones. Y no he creído que tú eres capaz de solucionarme todo lo mío mientras que yo me dedico a buscar y a agradar todas las cosas que tú quieres que yo haga. Hay un manual, nosotros tenemos un manual en la iglesia. Si tú tienes ese manual, enséñale a otros con ese manual. Predica con ese manual. Si no lo tienes y sabes que hay alguien que quiere recibir esas enseñanzas, nosotros se los podemos suministrar. Pero no nos podemos quedar de manos cruzadas, amados. Hay dolor en mi corazón y hoy se los digo con todo mi amor. Hay dolor en mi corazón por personas que se están yendo, están muriendo cada día por cantidades. Y tal vez fue un familiar, tal vez fue un amigo, tal vez fue un vecino y tú no le predicaste y tú no le llevaste la palabra. Es tiempo de decir, Señor, aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí están mis pies, para yo ir a cumplir esa gran comisión. El Señor colocó un dolor tan profundo en mi corazón y me dijo un día, voy a colocarte un poquito, pero un poquito del dolor que yo tengo por cada persona que se va a una eternidad sin mí. Mira, yo estaba orando y yo no me podía levantar. Yo no me podía levantar del dolor. Yo gritaba del dolor y yo le dije, Señor, quítame este dolor. Ya no resisto más. Y eso que Él me dijo que era un poquito. ¿Cómo será el dolor tan grande que Él tiene? Tengamos hoy una actitud de mirarnos en nuestros corazones y decir, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho para llevar esas buenas nuevas de salvación? El Señor
Nos dejó a nosotros, te dejó a ti, me dejó a mí. Cuando salgamos de esta cuarentena no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir diciendo y ahora el trabajo, y ahora el colegio, ahora la universidad, ahora mi esposo, mis hijos. Todo va a ser diferente, mis amados. Todo va a ser diferente. Pero si vamos a llevar las buenas nuevas de salvación y tú ganas a uno y ganas a otro y ese otro gana a otro para el Señor, estamos cumpliendo la gran comisión. Estamos cumpliendo la gran comisión. Juan el Bautista abrió camino para que Cristo viniera a bautizar con Espíritu Santo y con fuego y viniera a hacer un trabajo poderoso con sus discípulos y viniera a dejar un legado enorme hasta nuestros días. Pero nosotros ahora tenemos que abrir un camino para decir, vamos a preparar a la esposa de Cristo. Tú y yo somos parte de esa esposa de nuestro Señor Jesucristo que se llama iglesia. Se llama iglesia y nos tenemos que preparar. ¿Y cómo me voy a preparar? Primero, santificándome. Segundo, no andando en dobleces. Hoy sí quiero a Dios, mañana no quiero a Dios. Hoy sí me congrego, mañana no me congrego. Hoy sí oro, mañana no oro. Hoy alabo, pero mañana no alabo. No, el Señor nos quiere que preparemos primero nuestras vidas y luego que preparemos ese camino para la venida de Él por su iglesia. ¿Y cómo la vamos a preparar? Predicando el Evangelio, enseñando la palabra, siendo llenados por el Espíritu Santo de Dios y yendo a donde Él nos guíe, a donde el vecino, a donde la amiga, a donde el familiar, a un pueblo, a un barrio, no sé, el Señor es quien nos va a guiar. Pero si no lo buscamos, no vamos a saber dónde ir y no vamos a tener ni pasión, ni dolor, ni preocupación, sino, ay Señor, que vengas ya. Ay Señor, ya quiero que vengas. Y resulta que el Señor dice, yo quiero ir por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y nosotros qué hicimos? No recogimos la cosecha. Hay una cosecha enorme por recoger. Y tú y yo somos responsables porque el Señor te llamó a ti y me llamó a mí a ir por esa cosecha. Y esa cosecha está madura, Tú y yo somos bendecidos, somos favorecidos. Debemos estar alegres porque el Señor nos escogió para ir por esa cosecha, para darle una iglesia, para darle una esposa preciosa a Él.